Vídeo número 298 de 365. Hoy voy a hacer un vídeo un poquito distinto en el que voy a cumplir en parte uno de los proyectos o sueños, por decirlo así, que he tenido siempre, que es ponerme aquí en modo abuelo cebolleta a leeros un libro y a comentaros el libro. Es una de las ilusiones que he tenido siempre, ¿no? Hacer vídeos leyendo cuentos para niños que quizá no tienen a nadie que se los lean y también ponerme a leer ensayos o algún que otro relato a adultos y a explicar lo que estoy leyendo. No se trata de hacer audiolibros, no es esa mi ilusión, sino pues hacer un poquito, no sé, como de abuelete leyendo y explicando cosas o casi un poquito como si fuese uno de esos profesores guays que alguna vez hemos tenido todos en la vida, que te daba la lección, pero aparte te contaba un montón de cosas interesantes y te las hacía entendibles, ¿m? Para que te entrase mejor la lección. Voy a leeros un capítulo entero del libro de Mero Cristianismo de C.S. Lewis, que es uno de los libros más importantes de mi vida, y además es de especial interés este capítulo porque va sobre las virtudes cardinales, ¿no? Sobre los valores, que tanto he hablado sobre ello en este canal y a lo largo de toda mi vida a través de los escritos, podcast, etcétera, etcétera. Así que voy a ir leyendo el capítulo, que no es demasiado largo, ¿eh? Son cinco páginas, así que no os preocupéis, no os voy a tener aquí demasiado rato. Y voy a ir explicando una serie de cosas que yo puedo considerar una buena ampliación de lo que estoy leyendo. Dice así, las virtudes cardinales. Hay 7 virtudes, 4 de ellas se llaman cardinales y las 3 restantes se llaman teologales. Las virtudes cardinales son aquellas que reconoce toda la gente civilizada. Se nota que tiene años el libro, ¿eh? Porque hoy en día, no sé yo. Las teologales son aquellas que principalmente solo conocen los cristianos. Me ocuparé de las virtudes teologales más tarde. Por el momento voy a referirme a las 4 virtudes cardinales. Y aquí dice C.S. Lewis, la palabra cardinales no tiene nada que ver con los cardenales de la Iglesia Católica. Proviene de una palabra griega que significa el gozne de una puerta. Se llamaron virtudes cardinales porque cumplen, por así decirlo, la función de un eje o de un pivote. Algo sobre lo que construir pues una vida, ¿no? Incluso un carácter, una personalidad, si queremos decirlo así. Las virtudes cardinales, que son desde lo que va a ir el vídeo de hoy, son estas. Prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Son 4 virtudes lo suficientemente grandes y enormes y abarcantes también de otras, como para pensar que si fuésemos todos más prudentes, más templados, más justos y más fuertes, no solo nosotros estaríamos mejor, sino que el mundo sería un lugar bastante mejor. No creo que nadie, en su sano juicio, podría decir, no necesito ser prudente, no necesito ser justo, no necesito ser fuerte, no necesito ser templado. Y tampoco dirá, no necesito que mi vecino sea prudente, fuerte, justo y templado. No creo que esto lo pudiese decir nadie en su sano juicio o con 2 putas neuronas funcionales en la cabeza. Sigue así, dice, la prudencia, y ahora pasa a explicar las 4. Dice así, la prudencia se refiere al práctico sentido común, a tomarse el trabajo de pensar en lo que uno está haciendo y en lo que podría resultar de ello. O sea, la prudencia es pensar en lo que se está haciendo y pensar en las consecuencias que puede tener aquello que se está haciendo. Es lo que se llama actuar con cabeza, ¿no? Cuando alguien comete una cagada de forma imprudente, le decimos aquello de, pero ¿qué cojones estabas pensando? Pues no estaba pensando nada. No estaba pensando más allá del siguiente segundo. Hoy en día muy pocas personas piensan en la prudencia como una virtud. De hecho, porque Cristo dijo que solo podríamos entrar en su reino haciéndonos como niños, muchos cristianos tienen la idea de que siempre que uno sea bueno, no importa que sea un imbécil. Esto no lo digo yo, lo pone aquí, ¿eh? Perdón. Pero eso es un malentendido. En primer lugar, la mayoría de los niños dan grandes muestras de prudencia acerca de las cosas que realmente les interesan y las meditan con mucha sensatez. En segundo lugar, como señala San Pablo,
Cristo no quiso decir que debíamos permanecer como niños en cuanto a inteligencia. Por el contrario, nos dijo que fuéramos no solo inocentes como palomas, sino también cautos como serpientes. Cristo quiere un corazón de niño, pero una cabeza de adulto. Quiere que seamos sencillos, coherentes, afectuosos y sujetos a ser enseñados, como son los niños buenos, pero también quiere toda la inteligencia de la que podamos disponer para estar alerta en el trabajo y en el óptimo estado físico. El hecho de que estéis donando dinero a una obra de caridad no significa que no necesitéis averiguar si esa obra de caridad es un fraude o no. El hecho de que estéis pensando en Dios mismo cuando rezáis, por ejemplo, no significa que os deis por satisfechos con las mismas ideas infantiles que teníais a los 5 o a los 6 años. Esto lo que intenta explicar aquí es que se tiene que romper la creencia esa de que para ser bueno hay que ser tonto del culo o hay que ser alguien que se deja pisotear o que se deja engañar o que se deja humillar. No se trata de eso. Para ser bueno, obviamente hay que ser bueno de corazón, pero también hay que ser una persona inteligente. Y yo aquí he observado este complejo incluso entre creyentes, ¿no? De decir, hostias, es que a veces escepticismo no sé si es contrario a la doctrina, no sé si me hace peor persona pensar que una ONG puede estar intentando estafarme cuando me piden dinero. No, yo no creo que sea algo malo, si es que eso te va a llevar a averiguar si realmente es un buen lugar a que donar dinero, por ejemplo, y no vas a contribuir a que se sigan haciendo las cosas mal en el mundo. Es que esa, esa bondad ilusa, esa bondad separada de la inteligencia no haría del mundo algo mejor, sino que lo haría peor porque el mal podría seguir con su avance particular, ¿eh? Sigue así. Es cierto, naturalmente, que Dios no os amará menos ni podrá valerse menos de vosotros si habéis nacido con una inteligencia limitada. Dios tiene sitio para personas con muy poco sentido común, pero quiere que todos hagan uso del sentido común que poseen. Aquí me acuerdo de Chesterton, ¿no? Que lo llamaban el pensador del sentido común. Y parecía que el tío era súper revolucionario, que era un auténtico rebelde, cuando lo único que hacía era intentar escribir y aportar ideas provistas del máximo sentido común posible. Y es que es así hoy en día, ¿eh? Cuando te encuentras a alguien con mucho sentido común, lo destacas enseguida. En plan, ¡buah, tiene un sentido común de la hostia! A mí me lo han dicho muchas veces. ¡Buah, es que tenéis un sentido común! Y yo, el sentido común debería ser la puñetera, ¿no? Debería ser lo más normal y lo más vulgar y ordinario del mundo. Vulgar en el buen sentido de la palabra. Sigue así. Dice, el lema apropiado no es sé buena, tierna doncella, y deja a la que pueda que sea lista, sino sé buena, tierna doncella, y no olvides que esto implica ser tan lista como puedas. A Dios no le disgustan menos los perezosos intelectuales que cualquier otra clase de perezosos. Si estáis pensando en haceros cristianos, os advierto que os embarcáis en algo que lo exigirá todo de vosotros, el cerebro incluido. Pero afortunadamente esto funciona también al revés. Cualquiera que está sinceramente intentando convertirse al cristianismo, pronto descubrirá que su inteligencia se agudiza. 2 puntos. Una de las razones por las que no se necesita una educación especial para ser cristiano es que el cristianismo es una educación en sí mismo. Esa es la razón por la que un creyente no educado como Bunyan fue capaz de escribir un libro que asombró al mundo entero. El viaje del peregrino es un librazo, eso hay que leerlo alguna vez en la vida. Y esto me parece también muy, muy, muy relevante. Yo mismo tuve esa sensación, ¿no? De como que mi mente se agudizaba a través de mi fe. Y me preguntaba por qué estaba pasando esto, ¿no? Era porque me pasaba más horas reflexionando, más horas orando, ¿no? Era porque simplemente entendía más cómo funcionaba Dios y por lo tanto cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaban las personas y cómo funcionaba la vida. Pero sí que tuve y tengo esa sensación de que mi fe me acabó de abrir el máximo potencial de mi máxima inteligencia posible. La verdad es que es muy, muy, muy interesante. Pasa a la templanza. Dice, la templanza es desgraciadamente una de esas palabras cuyo significado ha cambiado. Ahora suele significar abstinencia del alcohol. Que ya tiene años el libro, como os digo. Pero en los días en los que la segunda virtud cardinal fue llamada templanza, no significaba eso en absoluto. La templanza no se refería en especial a la bebida, sino a todos los placeres, y no significaba abstenerse de ellos, sino disfrutarlos hasta un límite adecuado y no más allá.
Es un error pensar que todos los cristianos deberían ser abstemios. El islamismo y no el cristianismo es la religión de la abstinencia. Naturalmente que el deber de un cristiano en particular o de cualquier cristiano en un momento en particular podría ser el de abstenerse de cualquier bebida alcohólica, ya sea porque es un hombre que no puede beber sin hacer un exceso, o porque quiere darle a los pobres el dinero que gastaría en beber, o porque está con personas inclinadas a beber demasiado y no debe alentarlas bebiendo él, o sea, incitar al pecado, ¿no? Pero el caso es que se está absteniendo por una buena razón, de algo que él no condena y de lo que le gusta ver disfrutar a otros. Una de las particularidades de un cierto tipo de mala persona es que no puede renunciar a una cosa por sí solo sin querer que todos los demás renuncien también a ella. Que es de la hostia. Ese no es el comportamiento cristiano. Un cristiano puede creer conveniente renunciar a toda clase de cosas por razones especiales, el matrimonio, la carne, la cerveza o el cine, pero en el momento en que empieza a decir que esas cosas son malas en sí, o a mirar con desprecio a otras personas que las practican, ha escogido el camino equivocado. Es como estas personas que hacen el propósito de decir, pues a partir de ahora no voy a juzgar a nadie. Y cuando ven que alguien juzga, dicen, ¿qué haces que estás juzgando? No, eres una mala persona, y ya vuelven a juzgar. Y es un camino que lleva de vuelta al punto de partida normalmente. Sales de Málaga y te vas a Malagón. Sigue. Se ha creado una confusión importante debido a la moderna restricción de la palabra templanza al tema de la bebida. Esto contribuye a que la gente olvide que se puede ser igualmente abusivo de muchas otras cosas. Un hombre que convierte el golf o su motocicleta en el centro de su vida, o una mujer que dedica todos sus pensamientos a la ropa o al bridge, o a su perro, están siendo tan destemplados como alguien que se emborracha todas las noches. Claro que esto no se ve en apariencia tan fácilmente. La manía por el bridge o por el golf no os hacen caer al suelo en mitad del camino, pero a Dios no le engañan las apariencias. Término medio. Es a lo que se refiere esta templanza, ¿no? Al término medio, que es uno de los, bueno, ya decía Aristóteles, ¿no? Que es el camino hacia la virtud. Y es así. No creo que sea tampoco bueno, aunque sea a través de acciones buenas o actividades en teoría, teóricamente buenas, que una persona se pase 18 horas al día leyendo. Leer es una actividad buenísima, excelente, pero si se hace 18 horas al día, pues no, ya estamos saliéndonos de la templanza y por lo tanto también de la virtud. No sé si era Tolstoy o Dostoyevsky, no me acuerdo cuál de los dos era, que era un gran jugador de ajedrez, y le tenían que dar un premio de la madre Rusia al mejor escritor de la década o de lo que sea, ¿no? La típica medalla de oro, el premio Príncipe de Asturias equivalente en Rusia de aquella época, y tenía que ir a recoger el premio pues a tal hora, tal día. Pero se estaba jugando ajedrez ese mismo día y se le alargó mucho una partida y no fue a recoger el premio porque estaba jugando ajedrez. El ajedrez es uno de los deportes más bellos e interesantes que existen. Pero si por acabar una partidita con un colega no vas a recoger un premio que es realmente importante para ti, para tu imagen y para todo el mundo que te admira, ¿no? Y que está esperando que vayas ahí, pues me parece que ya te has salido de la templanza, te has salido de la virtud, te has salido del término medio. No le gustaba nada decir, mira, paramos, ya está, no pasa nada, solo es una partida, voy ahí, mañana seguimos, o vuelvo enseguida y acabamos la partida. Eso es a lo que se refiere este bello párrafo. Ahora va con la justicia. La justicia significa mucho más que lo que ocurre en los juzgados. Es el antiguo nombre para todo aquello que ahora llamaríamos imparcialidad. Esto incluye la honestidad, la flexibilidad, la sinceridad, el cumplir con las promesas y todos esos aspectos de la vida. Y la fortaleza incluye dos tipos de valor: el que se enfrenta al peligro, así como el que aguanta ante el dolor. Esto es importantísimo. O sea, la fortaleza es, que aquí ya está explicando la fortaleza, tanto es enfrentarse al peligro o al miedo, como aguantar, como resistir el dolor. Y dice así: tener riñones es lo que más se aproximaría a esto en el lenguaje moderno. Quería decir riñones, quería decir cojones. Tener cojones es lo que más se aproximaría a esto en el lenguaje moderno. Os daréis cuenta, por supuesto, de que no podéis practicar ninguna de las demás virtudes por mucho tiempo sin que ésta haga su aparición. Esto lo digo siempre y lo dijo, creo que fue Maya Angelou, que dijo que era el coraje, pero lo tomaremos también como fortaleza, lo que permite que todos los otros valores se puedan ejercer, o la mayoría de estos, si no todos. Hay un punto más acerca de las virtudes que deberíamos hacer notar. Existe una diferencia entre llevar a cabo una acción justa o templada y ser un hombre justo y templado. Eso es muy importante. Es lo que yo digo siempre sobre la bondad y la maldad. Una persona
malvada puede cometer un acto bueno y no por eso se convierte en una persona bondadosa. Igual que una persona bondadosa puede acometer un acto malo y no por ello empezar a ser o ser, de hecho, convertirse en una persona malvada, en una persona maliciosa. Alguien que no es buen jugador de tenis podría de vez en cuando dar un buen golpe. Lo que queremos decir por un buen jugador es un hombre cuyos ojos, músculos y nervios han sido tan entrenados por innumerables buenos golpes que ahora se puede confiar en ellos. Tienen un cierto tono o cualidad que están ahí incluso cuando no está jugando, del mismo modo que la mente de un matemático posee un cierto hábito y punto de vista que permanecen incluso cuando no se dedica a las matemáticas. Del mismo modo, un hombre que persevera en hacer buenas acciones adquiere al final una cierta cualidad de carácter. Y entonces es a esa cualidad, antes que a sus acciones en particular, a lo que nos referimos cuando hablamos de virtud. Esta distinción es importante por la siguiente razón. Si pensáramos solamente en las acciones en particular, podríamos fomentar tres ideas equivocadas. Esto es súper importante en el capítulo. 1. Podríamos pensar que siempre que hiciéramos lo correcto no importaba cómo o por qué lo hiciéramos. O sea, la intención, podríamos deshacernos de la intención, del espíritu de la cosa, de la esencia. Si lo hiciéramos voluntario o involuntariamente, alegres o disgustados por miedo a la opinión pública o por el hecho en sí mismo. Pero la verdad es que las buenas acciones llevadas a cabo por motivos equivocados no ayudan a construir la cualidad interna o característica llamada virtud. Y es esta cualidad o característica la que importa realmente. Si un mal jugador de tenis tiene un saque muy fuerte, no porque crea que se necesite un saque fuerte, sino porque ha perdido los estribos, es posible que ese saque con suerte le ayude a ganar ese juego en particular, pero no lo ayudará a convertirse en un jugador consistente. Punto número 2. Podríamos pensar que Dios solo quiere la simple obediencia a un conjunto de reglas, mientras que lo que quiere es personas de una determinada manera de ser. Es por esto que una de las partes más bonitas y más puras de la doctrina cristiana es que al cielo no se entra solo por los actos, se entra por el corazón y se entra por la relación de amor que tenemos con Dios y por la aceptación de Dios en nuestro corazón. Porque si no, una persona malvada y con mal corazón podría llegar a la conclusión de, bueno, que les jodan a todos, pero voy a hacer buenas acciones porque me quiero ir al cielo. No es así. A Dios no se le toma el pelo de esa manera. Punto número 3. Podríamos pensar que las virtudes son solo necesarias en la vida presente, que en el otro mundo podremos dejar de ser justos porque no hay nada por qué disputar o dejar de ser valientes porque allí no hay ningún peligro. Bien, es verdad que probablemente no habrá ocasiones para acciones justas o valientes en el otro mundo, pero habrá todo tipo de ocasiones para ser la clase de personas en las que podríamos convertirnos solo como resultado de haber llevado a cabo tales acciones en la tierra. No se trata de que Dios os niegue la admisión en su paraíso si no poseéis ciertas cualidades de carácter. Se trata de que si las personas no tienen al menos un indicio de tales cualidades en su interior, ninguna condición externa posible podría crear un cielo para ellas, es decir, hacerlas felices con la profunda, intensa, inamovible felicidad que Dios nos tiene reservada a todos. A todos. Espero que os haya gustado, yo me lo he pasado muy bien. Y si os ha gustado y os apetece, haré lo mismo con más obras en lo que queda de reto. Nada más. Gracias. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.